Génesis entonces capítulo 17. Génesis capítulo 17 trata con una situación muy especial, con una situación muy singular, porque vamos a ver que Génesis, entre otras cosas, pero su mayoría trata con la circuncisión. La circuncisión era un rito que los judíos practicaban. No solamente los judíos, sino que muchas culturas anteriores a ellas la practicaban, por diferentes razones la practicaban. Ahora, los judíos, como vamos a ver, la practicaban porque Dios les mandó que lo hicieran, pero con cierto propósito. No vamos a adentrarnos mucho en lo que es la circuncisión, creo que todos sabemos, tenemos idea de lo que eso es, entonces no hay necesidad de ponernos aquí todos gráficos ni nada de eso. Si alguien no sabe lo que esto es, hermanas, por favor pregúntenle a sus maridos cuando lleguen a su casa, y si no están casadas o algo, pues entonces pregúntenle a su doctora la próxima vez que vaya a una consulta. Pero habla mucho de la circuncisión y es algo muy importante que nosotros debemos saber, aun cuando eso ya no se practica en nuestros días, y aun cuando como cristianos, como vamos a ver más adelante, se puede o no practicar, no tiene ningún significado en lo absoluto. Habla de ello y es necesario que nosotros también hablemos de ello y veamos cuál es la contraparte, si es que hay una en el Nuevo Testamento, para saber cómo afrontarla cuando ésta se nos presente. Pero comenzamos hoy en Génesis capítulo 17, comenzando con el versículo 1, en donde dice la palabra del Señor: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Hemos visto a través de nuestro estudio en Génesis que Dios hace varias apariciones delante de Abraham, que Dios hace varias apariciones o se manifiesta de alguna manera física delante de Abraham. La semana pasada hablamos acerca del ángel de Jehová y vimos cómo en muchos círculos de teología se cree que el ángel de Jehová es el Cristo prehumanado, una manifestación divina que el hombre puede tener una interacción con él sin ser fulminado, como lo sería si Dios mismo se presentara ante un ser humano. Entonces aquí vemos que Dios una vez más se le aparece a Abraham y se pone a platicar con él frente a frente. Ahora, hay algunas cosas que tenemos que recordar al comenzar este estudio en el capítulo 17 de Génesis. Lo primero que debemos recordar es que para cuando esto sucedió, habían pasado ya 24 años desde que Dios le había hecho la primera promesa a Abraham, desde que Dios por primera vez había llamado a Abraham a salir de su tierra y su parentela a una tierra que Dios le iba a dar. 24 años. También debemos recordar que han pasado 13 años desde que sucedió aquel incidente con Sarai y Agar, que es lo que acabamos de estudiar en el capítulo 16. Dios ya había hecho su pacto con Abraham. También es importante recordar eso, que el pacto que Dios había hecho con Abraham ya se había celebrado. Dios ya había hablado con Abraham. Dios ya había pasado por entre los cadáveres partidos de aquellos 3 animales que habían puesto delante de él y que él había con su fuego consumido y así ratificado el pacto que había hecho él por su obra con Abraham. Y Abraham ya le había creído a Dios la promesa que Dios le había hecho y Dios se lo había contado por justicia. Eso es lo que vemos en Génesis capítulo 15 y el versículo 6. Se nos dice: y creyó a Jehová, hablando de Abraham, y le fue contado por justicia. Entonces ya Abraham delante de Dios ya era justo, ya había sido justificado, ya el pacto había sido hecho, ya no había nada más que hacer. Es importante que recordemos esto por lo que vamos a ver acerca de la circuncisión más adelante. Lo único que tenía Abraham que hacer de aquí en adelante era esperar el cumplimiento de la promesa de Dios. Era simplemente estarse tranquilo y esperar el cumplimiento de la promesa de Dios. Y si bien habían pasado 24 años desde que Dios primeramente le habló, de todas maneras, porque él había creído a Dios, tenía que mostrar esa fe que se manifiesta a veces, se tiene que manifestar a través de la paciencia. Recuerden lo que vimos la semana pasada: Dios promete, la fe cree, la esperanza anticipa el cumplimiento de la promesa y la paciencia espera. La paciencia espera.
Sí, la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Hebreos, que debemos correr nuestra carrera con paciencia. Nuestra vida de cristianos es un maratón, ¿sí? No es un arranque de 100 metros. Cualquiera que crea que es un arranque de 100 metros y se agarre corriendo como loco para tratar de llegar a la meta antes que todos los demás, está perdiendo la visión de lo que es la vida cristiana aquí en la tierra. Es un maratón que tenemos que correr de la mano de Dios. Es un maratón que tenemos que correr con paciencia, sabiendo cuándo, cómo usar nuestras fuerzas, nuestra energía para poder mantenernos siempre dentro de la carrera. Tenemos que recordar también que corremos esta carrera no para lograr la victoria, sino que corremos esta carrera ya desde la victoria, porque la victoria la ganó Jesucristo ya en la cruz. Entonces simplemente vamos corriendo porque queremos llegar a la meta, pero no vamos tratando de llegar uno antes que otro, ganarle a todos los demás. Jesucristo ya obtuvo la victoria por nosotros. Entonces, todo lo que tenía que hacer Abraham era esperar. Ahora aquí se le aparece de nuevo Jehová a Abraham una vez más, pero aquí se identifica con un nombre, ¿sí?, que tiene significado para nosotros, pero tenía más significado para Abraham todavía. Ahora Dios tiene diversos nombres que se le dan en las escrituras, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, Dios es nuestra sanidad, ¿sí? Yahvé Rafa, Dios es nuestro estandarte, Yahvé Nisi, Dios es nuestro proveedor, Yahvé Jireh, etcétera, etcétera. Pero aquí usa un nombre muy especial que los judíos veneran mucho, que es el nombre de Todopoderoso. Todopoderoso. En hebreo el nombre es El Shaddai. Estoy seguro que alguna vez lo han escuchado, quizás han escuchado alguna canción que tenga ese nombre. El nombre que se traduce aquí, Todopoderoso, es El Shaddai. Aparece en las Escrituras 48 veces y se traduce al español en una de dos formas. El primero, como se traduce aquí, todopoderoso, y el otro es omnipotente. Que cuando vemos lo que estas palabras quieren decir, básicamente son lo mismo. Lo que las dos palabras quieren decir, todopoderoso u omnipotente, quiere decir que todo lo puede. Todo lo puede. No hay nada que le sea imposible a Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. Todo, absolutamente todo, hasta lo que nosotros pensamos que sería imposible, para Dios es posible hacerlo porque Él es todopoderoso, Él es omnipotente, ¿sí? Es el nombre que Dios usa para identificarse no solamente con Abraham, sino con todos los otros patriarcas judíos. Es el mismo nombre que usó para identificarse aquí con Abraham, pero luego es el mismo nombre que usó para identificarse con Isaac, y luego el mismo nombre que usó para identificarse con Jacob, El Shaddai. ¿Sí? En Éxodo capítulo 6, los versículos 2 y 3 dicen lo siguiente: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios, ¿qué dice ahí? Omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Este nombre es especial porque este nombre está diseñado para dar la seguridad de que en Dios se tiene todo lo que se pueda necesitar para cualquier situación. De nuevo, porque para Él no hay nada imposible. Muchas de las cosas que Dios le había pedido a Abraham que hiciera eran difíciles. Muchas de las cosas que Dios le iba a pedir más adelante, cuando lleguemos al estudio de estas personas, de Isaac y de Jacob, vamos a ver que eran difíciles también. Entonces, porque estas cosas eran difíciles y Él les iba a pedir que creyeran e hicieran estas cosas tan difíciles, era necesario que ellos supieran, que conocieran un lado de Dios que les manifestara que si Él estaba de su lado, nada los iba a poder detener. Que podían confiar completamente, plenamente, en que este Dios que se había identificado a sí mismo como todopoderoso u omnipotente, tenía el poder para llevarlos y ponerlos en donde Él les había prometido ponerlos y hacer lo que Él les había prometido hacer. Nosotros también como creyentes, a veces Dios nos pide que hagamos cosas que para nosotros son difíciles hacer, ¿no es cierto? Amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos persiguen y nos ultrajan, amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia y dio a sí mismo por ella, someterse a su marido como al Señor en todo,
¿sí? Amar a nuestros hijos y no llevarlos a que se llenen de ira. ¿Sí? Trabajar para nuestros patrones como si estuviéramos trabajando para el Señor mismo. Que creamos que Dios tiene algo mejor para nosotros en la vida venidera, en el reino celestial, de lo que podemos desear o anhelar aquí en la tierra. Y poder hacer todo eso a un lado con tal de buscar aquellas cosas que Dios tiene para nosotros en esa patria celestial. Es difícil. Y nosotros también necesitamos darnos cuenta que el Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, es todo lo que necesitamos. No importa en qué circunstancia nos encontremos, no importa en qué situación nos encontremos. Creo que porque los judíos habían aprendido a identificar a Dios con ese nombre, ellos podían en ocasiones en su historia ver a Dios y verlo como su todo en todo. Verlo como lo único que necesitaban. Por ejemplo, el salmista en el Salmo 16, los versículos 5 y 6, escribe lo siguiente: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Cuando hablamos de una porción, estamos hablando de lo que es suficiente para nosotros. ¿Sí? Cuando estamos hablando de una porción, estamos hablando de lo que es suficiente para satisfacer nuestra hambre, para satisfacer nuestra sed, para satisfacer la necesidad que pudiéramos tener. Ahora, en nuestra sociedad de super size it, ¿verdad? En la que siempre nuestros ojos son mucho más grandes que nuestro estómago, ¿verdad? Siempre tratamos de obtener de más, ¿verdad? Siempre queremos de más. Pero el salmista aquí está diciendo: tú eres la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. En el versículo 6 dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. En otras palabras, él estaba conforme. Él estaba tranquilo con lo que Dios le había dado. Él estaba tranquilo con lo que Dios era para él. ¿Sí? Él estaba contento. Pablo nos dice que la piedad con contentamiento es gran ganancia. Sí, cuando nosotros nos encontramos contentos con el lugar donde Dios nos tiene, la posición en la que Dios nos tiene, con los bienes materiales que Dios nos ha dado, cuando estamos contentos con ellos, entonces no hay nada que nos falte. Y Él es nuestra porción. Él es todo lo que necesitamos. De nuevo en los Salmos, en el Salmo 73, los versículos 25 y 26. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y noten lo que dice la segunda parte del versículo: y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo en los cielos? Tú, solo a ti. Y mientras estoy aquí en la tierra, en realidad, fuera de ti nada deseo. Ese es en nuestro corazón esta noche para con Dios. Eso es lo que sentimos nosotros esta noche para con Dios, que en Dios lo tenemos todo, que en Dios podemos tener esa esperanza de estar en el cielo con Él un día en el que Él va a llenar todo con su gloria, y que mientras estamos aquí en la tierra, mientras lo tengamos a Él, nada de lo que la tierra nos puede dar lo deseamos. Lo que necesitamos, sabemos que Él tiene ya conocimiento de que lo necesitamos. Aquellas cosas que necesitamos para subsistir, aquellas cosas que necesitamos para existir, reconocemos que Él es Dios y que Él ya lo sabe antes de que nosotros lo podamos pronunciar, y que Él va a suplir esas necesidades. Porque es lo que el Señor Jesucristo nos dijo, ¿no es cierto? En Mateo capítulo 5, buscad primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Entonces el salmista aquí está convencido de eso. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Noten el versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Otra vez esa palabra porción. La porción que yo necesito. La porción que yo deseo, la porción que me va a sustentar, la porción que me va a satisfacer, eres tú, Señor, para siempre, no solamente aquí en la tierra, sino también en el cielo. Si Pablo exhorta a los colosenses y nos exhorta a nosotros también, en Colosenses 3, si lo quieren leer después, nos habla de que debemos despojarnos del viejo hombre con sus hechos y revestirnos del nuevo.
el cual conforme a la imagen del que lo creó, que es Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno de que no importa quiénes hayamos sido antes de Cristo, ahora en Cristo, Él es nuestro todo y está en todos. Sí, tenemos que llegar al punto en el cual como cristianos tenemos que reconocer que si tenemos a Cristo nada más nos falta. Si tenemos a Cristo no hay nada más que debemos desear. Si tenemos a Cristo no hay nada más que sea indispensable para nosotros, porque al tener a Cristo lo tenemos todo y Él está en todos. Y cuando lleguemos a ese punto en el cual nosotros podemos decir: Señor Jesucristo, tú eres mi todo, absolutamente en todo. Si te tengo a ti, tengo todo lo que pudiera necesitar. Si te tengo a ti, tengo todo lo que pudiera desear. Si te tengo a ti, no hay nada más que pueda querer. Es como la hija de Billy Graham que dice: take the world and give me Jesus. Tomen al mundo y denme a Jesús. Quédense con su mundo, quédense con todas esas cosas que un día se van a quemar con un fuego ardiente. Quédense con todas esas cosas que hoy se pueden tener y mañana se pueden perder y luego tenemos que volver a luchar para obtenerlas. Quédense con todas esas cosas que cada vez que pienso que esto es lo que ahora sí me va a dar felicidad, esto es lo que me va a dar satisfacción, esto es lo que ahora sí me va a proporcionar con todo lo que necesito para tener una vida plena. Cuando lo alcanzo, resulta que no, que hay algo más que quiero, que hay algo más nuevo, que hay algo más grande, que hay algo mejor. Y nada satisface nuestra alma. Porque lo que satisface nuestra alma, porque nuestra alma es eterna, no lo vamos a poder encontrar aquí en la tierra, lo tenemos que encontrar en Dios. Entonces cuando escuchamos ese nombre todopoderoso, cuando escuchamos ese nombre omnipotente, cuando nos damos cuenta que esos nombres quieren decir que todo lo puede hacer, que no hay nada imposible para Él, entonces podemos descansar, podemos reposar, podemos decir: ok, Señor, tú eres mi porción, tú eres lo único que necesito. Aparte de ti no hay nadie. Mientras esté contigo, no hay nadie que me pueda hacer frente. Mientras esté contigo y tú conmigo, no me tengo que preocupar por nada. No me tengo que preocupar por los ataques del enemigo, no me tengo que preocupar por los ataques del mundo, no me tengo que preocupar por el pecado, no me tengo que preocupar ni por los ataques y la condenación de mi propio corazón, porque tú eres mi todo en todo. Miren lo que dice Pablo a los romanos en Romanos 8, comenzando con el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se dan cuenta? Tenemos que darnos cuenta de eso, tenemos que creerlo. Si esta es la palabra de Dios y les he estado hablando a través de las últimas semanas que no es necesario solamente creer en Dios, sino que es necesario creerle a Dios. Y Dios, a través de su palabra, inspirando a Pablo por medio del Espíritu Santo, nos está diciendo aquí que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego, como prueba de ello, noten lo que dice el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ok, detengámonos ahí, piensen en eso. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar a uno de sus hijos con tal de que alguien se salve? Papás, a lo mejor ustedes sí, mejor no. Mamás, ¿cuántas de ustedes estarían dispuestas a dar uno de sus hijos para que alguien extraño se salve? ¿Saben que Dios no escatimó ni a su propio Hijo? No se pichicateó, como decimos en Mexicali, ¿sí? Sino que lo entregó. Sí, lo entregó. ¿Y por qué lo entregó? Por nosotros. Entonces, si lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, con el Hijo, todas las cosas? Versículo 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, noten esto por favor, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Él es omnipotente, porque Él es todopoderoso, porque no hay nada difícil para Él, porque Él todo lo puede. No hay nada que me separe del amor de Dios, pero de ese amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que estar en Él, tenemos que permanecer en Él. Es solamente cuando nos encontramos en Él, no fuera de Él, no aparte de Él, no lejos de Él, en Él. Y cuando nos encontramos en esa posición en la cual Él nos ha puesto dentro de Cristo Jesús, no hay nada que nos separe del amor de Dios. Ahora, noten lo que Dios pide de Abraham. Porque Dios le requiere algo a Abraham también. Le dice que Él es el Todopoderoso. Le dice que Él está con Él, pero luego Dios requiere algo de Él. Noten, Dios requiere de Abraham que ande siempre delante de Él y que sea perfecto en su caminar. ¿Por qué que ande delante de Él? Bueno, pues porque Dios es el buen pastor. Las ovejas, contrario de las vacas y las cabras y todo lo demás, siempre van delante del pastor y el pastor las va dirigiendo. Cuando es tiempo de llevarlas al redil, Él se adelanta y las ovejas escuchan su voz y lo oyen y ellas entran por la puerta al redil. Entonces Dios le está diciendo aquí a Abraham que tiene que andar siempre delante de Él, que no se separe de Él, que constantemente esté volteando para ver si todavía va en el camino que el Señor quiere que vaya. Y luego le dice que requiere que Él sea perfecto en su caminar. Ahora, debo decir algo aquí que es muy importante. Dios sabe que como seres humanos somos débiles. Dios sabe, Dios nos conoce, Dios nos hizo del polvo, sabe que somos débiles y sabe que por nuestra naturaleza siempre estamos propensos a pecar, a caer, a fallarle, a fracasar en nuestros intentos de serle fiel. Sin embargo, y esto es muy importante, sin embargo, esto no hace que Él baje sus estándares de perfección y santidad para con nosotros. ¿Escucharon eso? Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que tenemos esa propensidad a caer en el pecado. Dios sabe que tenemos esa propensidad a fallarle. ¿Sí? Sin embargo, Dios en ninguna parte de las Escrituras, y lo busqué, en ninguna parte de las Escrituras, Él baja sus estándares de perfección y santidad para aquellos no solamente que creen en Él, sino le creen a Él. Deuteronomio capítulo 18, los versículos 13 y 14 dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Dios. Cuando los hijos de Israel entraron a la tierra de Canaán, ellos iban a despojar a todos los cananeos, los fereceos, los heveos, etcétera, etcétera, de esas tierras. Porque esas tierras, aun cuando Dios les había dado 400 años para que se arrepintieran de todos sus pecados, para que se arrepintieran de sus iniquidades y de sus rebeliones contra Dios, no lo hicieron. Pero antes de entrar a la tierra, el Señor les dice que
como pueblo de Él, como Israel, el pueblo de Dios, tenían que ser perfectos delante de Jehová, su Dios. No podían ser como los pueblos que estaban despojando. Si los iban a despojar por el pecado que estaban practicando esos pueblos, ¿cómo iba a ser posible entonces que luego ellos, después de entrar, practicaran esos mismos pecados? Ahora, como les dije, Dios sabe que somos débiles. Dios sabía que ellos eran débiles. Sin embargo, noten que aunque Él sabía que eran débiles y aunque ellos ya le habían fallado antes, de todas maneras el estándar de perfección y santidad que Él demandaba de su pueblo no había sido bajado para nada. No había dicho, bueno, pues ahora son tiempos diferentes a cuando hablé con Abraham. Estamos en una situación muy diferente. Estamos hablando, ahora ya no solamente son Abraham y su esposa y sus siervos. Ahora hay mucha gente en el mundo y toda esta gente pues está medio contaminada por el pecado y está practicando cosas que no debían practicar. Así es que, porque ustedes van a estar entre ellos y van a estar dentro del mundo, les voy a bajar el estándar un poquito para que puedan complacerme. No, de todas maneras les dice, sean perfectos delante de Jehová. El salmista en el Salmo 119, noten lo que dice, los versículos 1 al 3. Bienaventurados, ¿quiénes? Los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Queremos ser bienaventurados, entonces primeramente tenemos que ser perfectos de camino. En segundo lugar, tenemos que andar en la ley de Jehová. En tercer lugar, tenemos que guardar sus testimonios. Y en cuarto lugar, con todo nuestro corazón debemos buscarle. ¿Por qué? Porque los que andan de esa manera, versículo 3, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Dejen que eso como que se llegue, se quede ahí un momentito, piensen en ello. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que aquellos que se dedican a hacer esto, ¿sí? Aquellos que se dedican a estar perfectos en el camino de Dios, a andar en la ley de Jehová, a guardar sus testimonios, a buscarlo de todo corazón, no hacen iniquidad. Cuando nos ocupamos de andar en sus caminos, en conocerlos, en mantenernos en ellos, nuestro deseo por el pecado mengua y nuestra pasión por manifestar la santidad de Dios en nuestras vidas crece. Es un producto natural. No nos hace perfectos. Jamás vamos a ser perfectos. Por favor, no me vayan a malentender. Eso no va a llegar sino hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero conforme nos demos más, día con día, ¿sí? Andar en los caminos de Dios, a conocerlos bien, a hacer todo lo posible por mantenernos en ellos y por guardar su testimonio y buscarle con todo nuestro corazón, nuestro deseo por el pecado va a menguar y nuestra pasión por manifestar la santidad de Dios en nuestras vidas va a crecer. Va a crecer. Porque vamos a ver lo santo que es Dios. Vamos a ver lo perfecto que es Dios. Vamos a ver la pureza de Dios a través de las Escrituras. Y cuando comparemos nuestra vida, cuando comparemos nuestro corazón, cuando comparemos nuestra pecaminosidad con esa santidad, vamos a decir como dicen los judíos, hoy ve. Posible. Y vamos a decir, Cristo te necesito. Cristo te necesito. Porque solamente en Él, a través de Él, por el poder de Él y de su Espíritu Santo, que nosotros podemos encontrarnos de tal manera que cuando Dios nos mira, ve a Jesús, porque estamos en Él, y ve la perfección y la santidad de Jesús. El Señor Jesucristo mismo, para aquellos que crean que todo esto de santidad y todo esto de perfección era únicamente para aquellos santos del Antiguo Testamento. Noten lo que dice Jesús en Mateo 5 y el versículo 48. Sed pues vosotros, ¿cómo?
perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este es el Señor Jesucristo aquí. Este es el Nuevo Testamento. Esta es la imagen misma de la gracia. Esta es la imagen misma de la misericordia. Esta es la manifestación misma de la compasión de Dios, de la paciencia de Dios. Y Él está diciéndole aquí a sus discípulos y a través de las Escrituras a nosotros, que nosotros también debemos buscar ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Quizás estén preguntando, quizás no, algunos quizás sí, pero quizás la pregunta se esté haciendo. Entonces, ¿Dios demanda que yo sea perfecto como Él es perfecto? La respuesta corta es sí, sí. Pero como ya se ha dicho antes, Él sabe que somos débiles. Y por eso nos dio a su Hijo unigénito. Porque la única manera que nosotros podemos siquiera pensar en que podemos llegar a la perfección de Dios mientras estemos aquí en la tierra es única y exclusivamente si nos encontramos en Cristo. Fuera de Cristo somos como cualquier otro pecador. Fuera de Cristo no somos justificados. Fuera de Cristo no hay perdón por pecados. Fuera de Cristo vivimos en nuestro pecado y si morimos fuera de Cristo vamos a morir en ese pecado y vamos a ser castigados por la eternidad. Tenemos que mantenernos en Cristo porque por eso Dios envió a su Hijo unigénito para que a través de Él nosotros pudiéramos lograr alcanzar la justicia de Dios y así poder Dios reconciliarse con nosotros y así nosotros poder acercarnos a Él en la justicia de Cristo. Pablo les dice a los corintios en 1 Corintios 1:30: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Él, Jesús, Dios nos ha puesto en Él, porque es solamente en Él que podemos nosotros alcanzar la sabiduría. Solamente en Él y a través de Él que podemos nosotros alcanzar nuestra justificación. Es solamente en Él y a través de Él que nosotros podemos comenzar el proceso de santificación una vez que hemos sido justificados. Es solamente en Él que podemos encontrar la redención, porque Él con su sangre nos compró de la vida de pecado en la que estábamos, de la esclavitud al pecado en la cual estamos viviendo y nos llevó a Dios. Porque cuando reconocemos eso, entonces reconocemos que todas nuestras justicias, todas las cosas buenas que pudiera haber en nosotros son resultado única y exclusivamente de Él y le damos la gloria a Él. Y queremos más de Él, deseamos más de Él, buscamos acercarnos a Él, andar en sus caminos como decía el salmista en el Salmo 119. Pablo, de nuevo escribiéndoles a los corintios en 2 Corintios 5 y el versículo 21 nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Acuérdense, Dios es perfecto y Dios es santo. Dios es justo, es perfectamente justo y santo. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que Jesucristo, quien jamás pecó de ninguna forma, por nosotros, por nuestro pecado, Dios lo hizo pecado, poniendo todo el pecado del mundo sobre sus hombros y clavándolo a la cruz, para que nosotros ahora seamos hechos la justicia de Dios en Él. Piensen lo que eso quiere decir. En Cristo somos la misma justicia de Dios. En Cristo somos perfectos. En Cristo estamos siendo santificados. En Cristo. En Cristo. Subráyelo, circúlelo, márquelo, es en Cristo. Únicamente, exclusivamente, no por ninguna otra razón, no por ninguna otra cosa que nosotros podamos hacer, no por ningún otro nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por medio del cual puedan ser salvos, excepto Jesucristo.
En Él somos la justicia de Dios. Pedro nos lo dice de esta manera en 1 de Pedro capítulo 2, comenzando con el versículo 22, el cual no hizo pecado, hablando de Jesús, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es Cristo, es Jesús. Él nos ha hecho santos, Él nos ha hecho perfectos. Y aunque no podamos ver la obra terminada aquí todavía, sabemos que el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué va a hacer? Va a ser fiel en terminarla también en nosotros. Pero nosotros tenemos que mantenernos en Él, caminando con Él. ¿Y saben qué? Porque somos débiles, porque tenemos esa propensidad a pecar, Dios nos dice en Hebreos 4, versículos 15 y 16, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y porque este es el caso, el versículo 16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es que aunque somos débiles, aunque a veces tropezamos y caemos, tenemos un sacerdote con el cual podemos ir, que intercede por nosotros delante de Dios, que es perfecto, que es santo, que es justo, que conoce nuestras debilidades y no solamente las conoce, sino que se identifica con ellas porque vino como un hombre igual que nosotros a esta tierra y fue probado en todo sin pecado, pero sin pecado, y puede entonces simpatizar con nosotros, puede identificarse con nosotros y podemos ir a Él, acercarnos confiadamente, dice aquí, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y yo no sé si hay alguien entre nosotros esta noche que necesite acercarse a ese trono de la gracia, pero déjeme decirle algo, no se vaya sin hacerlo. No se vaya sin clamar a Dios, sin acercarse a ese sacerdote que se identifica con usted y que puede hacer grandes cosas por usted. Uno del versículo 2 de Génesis 17 dice, Dios aquí sigue hablando con Abraham y le dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Noten que la promesa sigue igual que al principio, aunque han pasado ya 24 años. Aun cuando han pasado ya 24 años desde que Dios los llamó por primera vez, la promesa sigue igual. La promesa es la misma, no ha cambiado. Recuerden lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12, comenzando con el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y noten, y era Abraham de edad de 75 años. Cuando comenzamos este capítulo en el versículo 1 se nos dice que Abraham ya tenía 99 años. De nuevo, han pasado 24 años. 24 años se dice fácil. 24 años son muy pocos cuando estamos creciendo de la niñez a la adolescencia, a la juventud y a ser adultos. Son 24 años, se me fueron así los primeros 24 años de mi vida. Quisiera volverlos a tener porque un día me acosté y cuando desperté ya tenía 24 años, están así.
Pero cuando estamos esperando algo, 24 segundos es demasiado en nuestra era del microondas, ¿no es cierto? 2.4 segundos es demasiado tiempo. Tengo hambre ya. ¿Saben qué? Yo creo que leer esto, estudiar esto, yo creo que esto debe tranquilizarnos un poco si es que pensáramos que ya hemos esperado demasiado tiempo para que se cumpla alguna promesa que hayamos recibido de Dios. ¿Hay alguien aquí que haya estado esperando que Dios le cumpla alguna promesa 24 años? ¿20? 15. 10. 5. ¿O ya ni se acuerdan? Lo queremos ya, ¿verdad? Queremos ahora. Queremos ahorita. Del tamaño, del color, el modelo que te lo pedí, Señor. Bueno, lo queremos ya. Bueno, pues esto debe de consolar nuestro corazón. Porque nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Sabemos que se va a cumplir la promesa, que Dios va a cumplir la promesa a Abraham, aunque ya tiene 24 años esperándola. Entonces, si todavía no llegamos a los 24, espérese a los 24 y luego le vuelve a decir al Señor, ¿qué onda? Dios va a cumplir su promesa. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que Dios no cambia. Sí, lo que nos prometió, eso es lo que nos va a dar. Dios no va a decir, mira, pues te prometí una Barbie, pero te voy a dar esta muñequita que encontré en el tianguis, es igualita a las Barbies. Sí, el plástico es un poco más chafa, el pelo se le cae un poco. No, lo que nos prometió, Él nos lo va a dar, aunque se tarde, Él nos lo va a dar. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago acerca de Dios? En Santiago 1:17, Santiago nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y lo que nos prometió nos lo va a dar. Dios no ha cambiado de opinión en cuanto a la promesa que le ha hecho a usted, que me ha hecho a mí. Dios no ha dicho, bueno, en aquel entonces te prometí esto, pero te voy a dar aquello. Dios no es como nosotros con nuestros hijos. La promesa que Dios hace es porque la va a cumplir. ¿Cómo la va a cumplir? Pero tenemos que acordarnos de algo. Que Él es soberano y Él tiene el tiempo perfecto para el cumplimiento de esa promesa. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega justo a tiempo. Y entre más pronto nos demos cuenta de eso, más pronto vamos a poder poner toda nuestra fe en Él y hacer lo que Abraham tenía que hacer una vez recibida la promesa, ser pacientes, tener paciencia, no caer en el error de Sarai con Agar como vimos en el capítulo 16, sino esperar en Dios, esperar en Dios. ¿Se acuerdan? La fe cree, la esperanza espera el cumplimiento de la promesa, en la paciencia espera. Hebreos capítulo 10. Porque creemos lo que acabo de decir, si es que lo creen. Porque le creemos a Dios y sabemos que Él es fiel. Entonces debemos hacer lo que el escritor a los Hebreos les dice en Hebreos capítulo 10 y el versículo 23. Mantengamos firme. Cuando un soldado está firme, ¿cómo está? No se mueve.
Le pueden echar agua en la cara, le pueden escupir la cara, le pueden hacer lo que le quieran hacer. No se mueve, está firme. Mantengamos firme, sin fluctuar, sin cambiar, sin tratar de sacarle la vuelta. La profesión de nuestra esperanza. Si alguna vez dijimos, yo tengo esperanza de que Dios lo haga, esa es una profesión de que hemos creído en Él, hemos profesado que hemos creído en Él, que le creemos a Él. Entonces, si eso es lo que hemos profesado, mantengámonos firmes, mantengámonos sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo prometió. Porque fiel es el que lo prometió. Porque Él es omnipotente, porque Él es todopoderoso, porque no nos ha cumplido la promesa, no porque no tenga el poder para hacerlo, no porque haya cambiado de opinión, sino simplemente porque no es el tiempo. Y tenemos que acordarnos que Él tiene el control del tiempo en sus manos, no nosotros. Y debemos de confiar en Él. Porque Él no nos falla. Nunca nos ha fallado. Estoy seguro que a ninguno de nosotros nos ha fallado jamás Dios desde que lo conocemos. Nos ha dicho que no cuando le hemos pedido algunas cosas. Nos ha dejado que esperemos cuando le hemos pedido algunas otras. Algunas veces ha contestado oraciones en formas que nunca nos esperábamos que las contestara. Pero Él siempre ha sido fiel. Entonces, terminando aquí, Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. No por ninguna otra cosa, sino por Él, por quien Él es. Amén.